Prepárense para una inmersión en un misterio que sigue dando escalofríos hasta el día de hoy. Pues, Vamos a viajar a las montañas de California, 1981, para investigar los asesinatos sin resolver de Katie. este caso es fascinante por cómo después de tantos años sigue cautivando la imaginación. Es verdad. La brutalidad del crimen, la ubicación remota y el hecho de que los culpables nunca fueron llevados ante la justicia. Todo esto crea una atmósfera de misterio irresistible. Totalmente. ¿Sabes qué es aún más intrigante? Que estamos explorando este caso a través de un fragmento de la página de Wikipedia en español. Oh, wow. Se demuestra que se pueden encontrar detalles cautivadores, incluso en las fuentes más básicas. Totalmente nos recuerda que cada pieza de información, sin importar cuán insignificante parezca, puede contener una pista crucial. Exacto. Pongámonos en contexto. Imaginen Katy, California, una pequeña y tranquila comunidad en las montañas. Es 1981 y la familia Sharp vive en la cabaña 28 del Katy Resort. Sue Sharp, recientemente separada de su esposo, se había mudado allí con sus 5 hijos. Es importante tener en cuenta la dinámica familiar. Sí, La hija de su Sheila se estaba quedando con la familia Siebold en una cabaña vecina la noche de los asesinatos. Claro. Este detalle, como veremos, será crucial más adelante. Cierto. ahora bien, 11 de abril de 1981, el día anterior a los asesinatos, hubo mucha actividad en la cabaña. Sue lleva a Sheila con ella para recoger a su hijo John y a su amigo Dana Wingate del pueblo cercano de Quincy. Sabemos por testimonios que John y Dana pasaron la tarde en Quincy, posiblemente visitando amigos y asistiendo a una fiesta en el campamento Oakland. Ajá. Y aquí es donde la historia se torna realmente interesante. Esa noche Sheila se va a pasar la noche con los Seabolds, Sí. dejando a Sue en casa con sus hijos menores, Ricky Gregg, Ajá. y su amigo Justin Smart de 12 años, que también se quedaba con ellos. Es como si el escenario estuviera siendo preparado para que algo terrible sucediera. Se respira una sensación de normalidad con niños yendo y viniendo, pero en las sombras algo siniestro acecha. Exactamente. Ah. A la mañana siguiente, el 12 de abril, Sheila regresa a la cabaña 28 y lo que descubre es absolutamente espantoso. La escena con la que se encontró era realmente macabra. Sí, Encuentra los cuerpos de su madre, su hermano John Uf, y Dana Wingate en la sala de estar. Dios mío. Estaban atados y había signos de una lucha violenta. Es inimaginable, ¿verdad? Las víctimas habían sido atadas con cinta adhesiva y cables eléctricos. Sí. Había cuchillos y un martillo ensangrantados en la escena. Es evidente que quien cometió estos asesinatos estaba lleno de ira. El nivel de brutalidad es realmente impactante. Sí. Sia había sido apuñalada, varias veces le habían cortado la garganta, incluso tenía una marca en la sien que coincidía con la culata de una pistola de aire comprimido. John también tenía la garganta cortada. Dios mío. Mientras que Dana había sido estrangulado y había recibido múltiples golpes en la cabeza. Y en medio de esta escena horrible hay otro detalle escalofriante. Tina Sharp, la hija de 12 años de Sue, está desaparecida. Su desaparición añadió inmediatamente otra capa de complejidad y horror al caso. Sí. Fue secuestrada, seguía viva. Los investigadores tuvieron que lidiar con estas preguntas agonizantes. La respuesta inicial del departamento del sheriff del condado de Plumas implicó entrevistar a posibles sospechosos, incluido un hombre que más tarde pasó una prueba de polígrafo. Claro, y aquí es donde empezamos a ver los primeros indicios de los desafíos de la investigación que plagarían este caso durante décadas. Sí. Había relatos contradictorios, falta de pruebas concretas, una creciente sensación de frustración entre los investigadores. Y a esa frustración se sumaba el hecho de que los niños más pequeños, Rick, Greg Claro. y Justin, habían estado en la cabaña durante los asesinatos. Ajá. Pero al principio no pudieron ofrecer ningún detalle claro. El relato de Justin en particular se convierte en un punto focal más adelante. Inicialmente afirmó haber soñado con los asesinatos, pero más tarde bajo hipnosis. Proporcionó una historia mucho más detallada y perturbadora. Su historia, aunque convincente, también planteó más preguntas. Sí. Describió haber visto a 2 hombres con Sue Sharp la noche de los asesinatos, pero sus identidades siguieron siendo un misterio. Y esas descripciones llevaron a la creación de retratos robot policiales, Ajá. que se difundieron ampliamente, pero lamentablemente no condujeron a ninguna pista sólida. Durante años el caso se enfrió a pesar de la participación del FBI. Claro. Parecía que los asesinatos de Katy se convertirían en otro misterio sin resolver, envuelto en especulaciones y preguntas sin respuesta. Pero entonces un macabro descubrimiento 3 años después volvió a poner el caso en el punto de mira. Oh, wow. Sí, en 1984, los restos óseos de Tina Sharp fueron encontrados en una zona remota llamada Campamento 18, a más de 80 kilómetros de Katy.
La ubicación y el estado de sus restos no hicieron más que profundizar el misterio. Cerca de su cuerpo se encontraron una manta, una chaqueta, unos vaqueros y un trozo de cinta adhesiva. Fue un descubrimiento desgarrador que proporcionó pocas respuestas. Y como si el caso necesitara otro giro, surgieron nuevas sospechas señalando con el dedo a una fuente inesperada. Marilyn Smart, la madre de Justin, se presentó con acusaciones contra su propio marido, Vaya, Martin Smart, y su amigo John Buveda. increíble. Afirmó que Martin sentía una fuerte aversión por John Sharp y que los había visto quemando algo a su estufa de leña la noche de los asesinatos. Las acusaciones de Marilyn fueron impactantes, por decirlo menos. Sí. Incluso afirmó que un martillo había desaparecido de su casa, un detalle que cobraría una importancia escalofriante más adelante. Es importante recordar que Martin Smart pasó una prueba de polígrafo, pero las afirmaciones de Marilyn, junto con otras incoherencias en su historia, siguieron alimentando las sospechas. Los asesinatos de Katie son un caso en el que cada nueva información parece plantear más preguntas que respuestas. Y justo cuando crees que lo has oído todo, llega otra bomba. ¿Te acuerdas del martillo que desapareció de la casa de Martin Smart? En 2016 encontró un martillo en un estanque local. Un momento. Estás diciendo que después de todos estos años apareció un martillo. Exactamente. Eso suena a un giro crucial en el caso. Y para añadir aún más misterio, este martillo coincidía con la descripción del que había desaparecido de la casa de Martin Smart. Espera, déjame ver si entiendo bien. Tenemos a Marilyn Smart acusando a su marido y a su amigo de los asesinatos. Sí. Un martillo desaparecido y ahora, años después, aparece un martillo. Es como algo sacado de una novela policíaca. Casi demasiado perfecto, ¿verdad? Pero la sincronización, la ubicación, la conexión con Martin Smart, Es verdad. todo es increíblemente sospechoso. ¿Y qué pasó después? Conectaron este martillo con la escena del crimen. Lamentablemente no es tan sencillo. Aunque el martillo se consideró una nueva prueba, nunca se vinculó definitivamente con los asesinatos. La tecnología forense en los años 80 no era tan avanzada como la actual. ¡Qué frustrante! Pareciera que estamos tan cerca de una respuesta, ¿Cierto? pero siempre está fuera de nuestro alcance. Es cierto, pero recordemos la carta que Martin le envió a Marilyn poco después de los asesinatos. Claro, Recuerda su contenido. claro. La que prácticamente era una confesión. Ajá. Vamos, he pagado el precio por tu amor y ahora lo he comprado con la vida de 4 personas. Sí. Es ¿Va? bastante incriminatorio, ¿no crees? Sin duda plantea muchas preguntas. Claro, ¿Por qué escribiría algo así si no estuviera involucrado? exacto. Es escalofriante. Pero si estaba involucrado, ¿por qué pasó la prueba del polígrafo? ¿Y qué hay de su amigo John Buvede? Esas son las preguntas del millón y por desgracia puede que nunca tengamos respuestas definitivas. Oye, Tanto Martin Smart como John Buvede han fallecido por lo que no podemos interrogarlos directamente. entonces, ¿qué significa todo esto? ¿En qué punto nos encontramos con los asesinatos de Katie hoy en día? A pesar del paso del tiempo, del descubrimiento de nuevas pruebas y de incontables horas de investigación, Sí. los asesinatos de Katie siguen sin resolverse. Es asombroso. Todas estas pistas, todos estos posibles sospechosos. Y sin embargo el caso sigue abierto. Es un testimonio de la complejidad de la investigación criminal y del poder perdurable del misterio. Tal vez mientras hablábamos, no he podido dejar de pensar en Sheila Sharp descubriendo los cuerpos de su madre y su hermano. Uf, Y el amigo de su hermano. sí, Ese trauma, esa pregunta sin respuesta de por qué, debe ser insoportable. es un trágico recordatorio del coste humano de estos crímenes sin resolver. Es verdad. Las familias se quedan con un vacío, una falta de cierre que puede durar toda la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las personas que estén interesadas en saber más sobre los asesinatos de Katie? Hay una serie de recursos disponibles para aquellos que quieran profundizar en este caso. Existen documentales, sitios webs e incluso foros en línea dedicados a desentrañar los misterios de Katie. Me alegra saberlo. Porque aunque esta inmersión está llegando a su fin, Sí. parece que la conversación no ha hecho más que empezar. Esa es la naturaleza del crimen real, ¿no? Es verdad. Despierta nuestra curiosidad, desafía nuestras suposiciones. Ajá. Y nos recuerda que incluso en los lugares más comunes, la oscuridad puede acechar. ¿Te hace pensar fue un acto de violencia al azar o había algo más siniestro en juego? Esa es la pregunta que persigue este caso. Algunas teorías sugieren que fue un robo que salió mal, otras apuntan a una posible conexión con las drogas, Ajá. y luego están los que creen que fue un crimen pasional alimentado por rencores personales. Y con tantos posibles motivos es aún más difícil reducir el número de sospechosos. Cierto. Tenemos a los misteriosos hombres que describió Justin.
las acusaciones contra Martin Smart y John Bubede, Ajá. e incluso otros individuos que fueron investigados pero nunca fueron absueltos definitivamente. Es una red enmarañada. Y desgraciadamente muchos de los actores claves ya no están vivos para dar respuestas. Pero eso no significa que debamos perder la esperanza. Todavía pueden surgir nuevas pruebas, se pueden aplicar nuevas tecnologías a las pruebas antiguas. Y tal vez algún día la verdad salga a la luz. Es un caso que exige justicia para las víctimas y un cierre para sus seres queridos. Y es un caso que sirve como un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la vida y de los misterios perdurables que a veces nos rodean. Exacto. Los asesinatos de Keddie son un recordatorio de que a veces la verdad puede permanecer oculta. Es verdad. Incluso cuando parece estar al alcance de la mano. Bueno, ahí lo tienen. Una mirada a los desconcertantes asesinatos de Keddie. Una tragedia en un pueblo pequeño que se ha convertido en una fascinación mundial. Recuerden incluso una simple página de Wikipedia en otro idioma. Sí. Puede ofrecer un punto de partida para explorar casos de crímenes reales, complejos y convincentes. Así que mantengan sus sombreros de detectives puestos. ¿Qué teorías tienen ustedes? ¿Qué detalles les llamaron la atención? Nos encantaría escuchar sus opiniones. Hasta la próxima y que la intriga los acompañe. Adiós.